Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes. Hoy, 20 de abril, es nuestra tercera sesión en este medio en el que participamos todos nosotros como el clan y queremos, por esta ocasión, hablarles de tres temas importantes, nos parece. Ojalá y ustedes lo compartan. Estos temas importantes tienen que ver primero, obviamente, con la situación emergente que tenemos, que es el coronavirus, el COVID-19, y sus efectos ante la pobreza en este país. El segundo punto sería los gobernadores y su rebeldía oportunista ante la situación que se tiene actualmente. Y un tercer punto que sería el pleito de TV Azteca contra Hugo López-Gatell. Así es que demos entrada al primer punto, si ustedes nos lo permiten. Y vemos que el coronavirus de por sí ataca fuertemente a todos los sectores, pero no va a tardar mucho en darse a conocer el impacto que tenga entre la gente más humilde. En primer lugar, sería nosotros ver, analizar que es una cuestión elemental de decir, bueno, lo primero que sucede es que nos enfermamos con el virus. El segundo asunto sería saber o tratar de comprender que el meollo del asunto sería mantenernos vivos ante el padecimiento ya de quienes lo adquieren este virus y mantenerse vivos. El tercero sería pues ya entrar a las consecuencias económicas de todo este mal, porque paran empresas, no hay labor en las industrias para que puedan haber productos que todos podamos consumir, que ya lo platicábamos de alguna manera la vez pasada, y que se generaliza esto en la mayor parte de los municipios, en una gran cantidad de municipios, sobre todo los más poblados, no se diga las ciudades. Ante esto debe de haber una respuesta política gubernamental que garantice, verdaderamente garantice el apoyo a los trabajadores cuyos salarios son de por sí bajos, a los trabajadores autónomos, independientes, trabajadores o subempleados también, y a la gente que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Esto es para nosotros muy importante que se tenga en cuenta. Si estas políticas gubernamentales de apoyo social se estructuran de una manera idónea, mucha gente estaría bajo apoyo, un apoyo económico elemental, básico, para poder subsistir ante esta pandemia, ante esta crisis. Entonces no es nada más tener el virus, sobrevivir a él, sino también las consecuencias económicas que esto nos conlleva. Hay varios tratados que salen ya en las redes acerca de la situación de varios grupos vulnerables, pero cabe destacar dos grupos que de veras tienen una serie de conflictos, ya de por sí los han tenido en tiempo atrás, que serían los trabajadores migrantes, los migrantes que existen en todo el mundo, no nada más en México,
los que vienen de Centroamérica, Sudamérica, sino los que van de África hacia Europa, los sirios, los afganos, bueno, una serie de grupos sociales que van a las grandes urbes a vender su materia de trabajo. Pero también existe este problema con las mujeres, ¿no?, que predominan sobre todo en el sector público, que quedan también al margen, vulnerables de por sí. El problema del conflicto, de la situación que se genera con grupos a los que se les margina, grupos a los que se les discrimina. Bueno, pues ahora con esta cuestión del coronavirus, del COVID-19, sufren todavía más consecuencias. Decíamos la vez pasada de lo que ya se augura como la gran recesión, una gran recesión ahora por los efectos del COVID-19 a nivel mundial. Pero si antes decíamos que cuando a Estados Unidos le da un catarro, a países como México nos da pulmonía. Pues si se calcula acá por medio de Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social en México, se decía que si en 2008 a 2010, más o menos en este tiempo en el que se dio la crisis por medio de el problema que se suscitó por el H1N1 en aquel tiempo, pues ahora sería, imagínense ustedes, mucho más, porque si hubo una paralización muy parcial en aquella ocasión, ahora parece que viene de un carácter todavía total. O sea, se va a acumular el encierro, se va a acumular esta situación de no salir de casa, de pues prácticamente no trabajar. En este momento en el que 650 personas han fallecido y 7.497 se encuentran ya infectadas, todavía no viene el momento más terrible que ya augura la Secretaría de Salud. Y para este efecto, bueno, pues anuncia que se va hasta el 30 de mayo la emergencia sanitaria y se cierran las actividades no esenciales. El impacto en un país como este, si en el 2019 hubo una reducción en el PIB del 0.1%, imaginen ustedes para este año. La situación va a ser completamente extrema. Vamos a ver cómo se sortea esto. Vamos a ver cuál es la capacidad del gobierno para poder mitigar los golpes económicos que traen, sobre todo para la población más vulnerable, los pobres. Y dado que su lema de campaña y las actividades del gobierno siempre apuntan hacia lo que ellos llaman primero los pobres. Hay una situación donde ya vemos que se empieza a dar en cuanto a la carencia alimentaria. No dudamos ni poco que ya haya un riesgo de inflación y que al mismo tiempo el desempleo lleve a muchísima gente al trabajo informal,
que de por sí hoy representa el 56.2%. Ahora seguramente se va a incrementar muchísimo. Nosotros vamos a estar al punto de esta situación, con mucha gente que queda a la saga de la economía y que vive al día y vive de lo que puede. En este tramo, en este trayecto de, de la situación que vivimos actualmente, hay sectores, por ejemplo, en el de servicios, en el sector comercial y el turístico, la están pasando muy mal, la estamos pasando muy mal en estos tres sectores. Y las medidas que el gobierno está planteando y de las mismas que dice y augura que van a tener una recuperación muy pronta, bueno, eso está por verse. Vamos a ver hasta dónde se puede encaminar la ayuda o los apoyos del gobierno, pensando en que realmente lleguen a la población, lleguen equitativamente, lleguen sin corrupción, lleguen sin favoritismo, sin actividad partidaria, porque esa no para, a pesar de que hoy sea otro partido que ellos dicen de izquierda, nosotros no creemos que sean de izquierda, y sabemos, ¿no? Sabemos de muchas maneras que también tienen métodos clientelares que tendría que revisar López Obrador, porque sí sabemos que hay todavía todo ese tipo de situaciones penosas, a pesar de todo lo que ha sucedido con el PRI, con el PAN. Hoy todavía tenemos este tipo de situaciones donde dan algo a cambio de un apoyo político. Así es que ojalá sí haya este fortalecimiento de los programas sociales y que las transferencias monetarias que se hagan sean un aliciente, un amortiguador para estas caídas de grandes sectores mexicanos en la pobreza. Miren ustedes que hay situaciones de veras críticas entre algunos sectores de los trabajadores, y cabe destacar aquí algunos sectores que todavía más tienen este gran problema. El sector de la maquila, por ejemplo, que es un sector verdaderamente explotado, trabajan una gran cantidad de horas al día para percibir salarios miserables y además hacinados en condiciones pero de salud muy críticas, de alimentación, y estos sectores que están, muchos de ellos en el norte del país, distribuidos en muchas partes del país, pero sobre todo en el norte, esa condición en la que viven puede traer, con esta pandemia del COVID, que llegue ahí un elemento de contagio, y olvídense, va a haber una gran cantidad de trabajadores de la maquila sufriendo y bueno, perdiendo vidas en una situación muy desfavorable, muy desigual, muy inequitativa. Y no nada más esto, donde están ellos, estos trabajadores, y llevan el virus a sus lugares de origen, de donde vienen, a los pueblos de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, a diseminar el virus. Entonces,
bueno, estas condiciones, si no las ve el gobierno, será la responsabilidad de la Secretaría de Salud el no atender este tipo de situaciones graves para este sector tan vulnerable y de los que dependen de estos trabajadores en las poblaciones. Veamos ahora el otro punto que les decía. Terminemos con este y que nos puede traer el puente para el siguiente punto que vamos a ver. La declaración del gobernador, del gran gobernador Barbosa. Este señor verdaderamente grotesco, ¿no? Se atreve a decir que, pues, los pobres no tenemos riesgo. Los que tienen el riesgo son los ricos, ¿no? Así es que para él, los pobres, no nos vamos a contagiar, estamos inmunes, dice él. Esto lo declaró ya hace unas semanas, pero vine a cuentas para saber de qué calaña, de qué tamaño intelectual y de sensibilidad tienen y se hacen gala este tipo de políticos de quinta. Este señor anunció esto, pero bueno, él está inconforme con la situación que con otros 4 o 5 gobernadores de México ya se están ahí platicando para ver cuál es la situación que tienen en torno a los apoyos del gobierno. Parece que son apoyos muy deficientes, insumos de una calidad muy mala, muy detestable. Lo han manifestado abiertamente el gobernador del gobernador de Jalisco. Ha sido verdaderamente duro. Bueno, es que está en campaña desde ahora, ya está en campaña y está utilizando esta situación crítica, está utilizando la pandemia para desde ahora prender reflectores y véanme porque yo soy el próximo presidente. No le va a salir, está muy quemado, muy mal, y obviamente que se está viendo el interés que ahora tiene. Él, junto con el gobernador Silvano Aureoles de Michoacán, el de San Luis, el de Nuevo León, ¿no? También el de Baja California Norte, que también es de Morena, se han lanzado contra López-Gatell. Han dicho, nos está mandando unas cosas que no nos sirven, insumos que son una porquería y no los vamos a aceptar. En el fondo hay un asunto que están aprovechando estos, antes decían los bárbaros del norte, ¿no? Enrique Alfaro de Jalisco, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Miguel Riquelme de Coahuila y Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León, que no resultó tan bronco, por cierto. Estos personajes dicen, miren, nosotros estamos aportando, y es datos que publica El Norte, el diario El Norte. Nosotros estamos aportando, dice Enrique Alfaro, 358,901 pesos de impuestos,
y nos regresan 108,121 pesos de regreso. No, perdón, no los regresan. Francisco García Cabeza de Vaca dice: nosotros aportamos 167,803 millones de pesos y nos regresan 55,208. Igual el de Coahuila dice: nosotros entregamos 255,665 y nos regresan 42,566. Y el Bronco dice: nosotros entregamos como Nuevo León 460,000 pesos y nos regresan 76,000 millones de pesos. Todos estos son miles de millones de pesos. Por si no me di a entender, disculpen ustedes, pero todos son miles de millones de pesos. Bueno, como nos regresan muy poco y en realidad ahorita estamos viendo esta situación de vulnerabilidad del gobierno, nos estamos preparando, según ellos, para encaminarse a separarse de la federación. Esto es un vil oportunismo. Habría que ver si los pueblos de cada estado apuntan hacia allá. La autodeterminación de los pueblos es un asunto de democracia en la que habría que respetar la decisión de los pueblos, pero no es así. Esta es una iniciativa oportunista, una vil iniciativa oportunista que estas gentes se están encargando de manipular desde ahora. Así es que difícil que lo logren. Habrá que ver. Y el tercer punto es el de TV Azteca contra Hugo López-Gatell. Javier Alatorre lanzó en su programa de noticieros, lanza una afrenta contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La afrenta fue directa, diciendo: López-Gatell no dice la verdad, y al final dice: no le hagan caso. En una situación de pandemia donde, bueno, pues debemos tener cierta cordura ante una crisis así. Una televisora que tiene una señal, una concesión de gobierno, bueno, se atreve a decir: no hagan caso a las políticas públicas en torno al coronavirus, y Hugo López-Gatell no está diciendo la verdad. Todos sabemos lo que se esconde atrás de esto. Todos, nadie se chupa el dedo actualmente. Atrás de eso se esconde el hecho de que el propietario de TV Azteca, ¿verdad? Simplemente está en contra de las políticas de López Obrador, en el sentido de que no les da a ellos, están buscando las atribuciones, las canonjías que todo el tiempo se las dieron. Y el señor Salinas Pliego dice: bueno, pues si ustedes no me dan lo que nosotros queremos y necesitamos para seguir creciendo como locos, dado que soy el segundo hombre más rico de México, gracias a los favores del gobierno, de los gobiernos anteriores, si ustedes no me dan, entonces, bueno, vamos a empezar con tirabuzones, con este tipo de comentarios de Javier Alatorre, y pues por ahí a lo mejor hasta, si antes les pagábamos una mínima cantidad de impuestos, hoy no les pagamos los 17,000, aproximadamente 17,000 millones de dólares, dicen en algunos noticieros, en algunos portales de
de internet, otros dicen que 34,000 millones que debe Electra. Bueno, pues ustedes, de pesos, 30 millones de pesos. Ustedes, si bien pueden ingresar a este tipo de páginas, se darán cuenta de que deben una gran cantidad por impuestos. TV Azteca o la industria de todas las industrias de este señor Salinas Pliego, ese es su enojo. Por ahí va su enojo. A ellos, como decíamos la vez anterior, no les importa si la gente sufre, si la gente se queda sin empleo, si su propia gente que les trabaja puede contraer el virus. Ellos no les importa. Todas trabajando, las personas de Electra o los que trabajan para TV General, no les importa nada y no cierran porque no cierran, no los van a obligar, como tampoco los van a obligar a entregar todos esos miles de millones de pesos que deben a Hacienda. Así las cosas en esta situación de pandemia, en una situación crítica donde todos debemos seguir resistiendo, aguantando los momentos de encierro, salir lo menos posible, y si sale uno hay que salir con cubrebocas, no hay que tocar las cosas. Uno va de pronto a la tienda porque algo nos falta para la despensa, pues tocar lo menos posible, regresar, lavarse las manos, ya saben ustedes, ¿para qué les digo? Desinfectarse, siempre ir con el cubrebocas, llegar y quitarse de la manera menos expuesta el cubrebocas, dejarlo a un lado, tirarlo, pero tener esas medidas preventivas para evitar lo que sucedió en España, evitar lo que sucedió en Italia y lo que sigue sucediendo en otros países. En este país debemos tener mucha cordura. La curva aún no se ha inclinado como se inclinó en España o en Italia, que fueron los países más vistos, o en Estados Unidos, se me olvidaba, nada menos y nada más que ya está en uno de los primeros, sino que ya está en el primer lugar de personas que han contraído este virus. Para no llevar a la curva de fallecidos como de infectados, bueno, sí debemos tener mucho cuidado. Por favor, cuídense mucho. Nosotros desde el clan les mandamos un abrazo solidario a todos y esperamos que este tipo de información de algo les sirva. Hoy hablamos sobre todo de la gente que más lo necesita, de la gente que está en la pobreza, y que la organización ahora y la organización después de la pandemia es una obligación de la gente humilde, de los pobres, de los trabajadores. Si nosotros después de situaciones críticas nos unimos, y después nos seguimos uniendo y organizando, seguramente que al rato, y no pasaría mucho tiempo, en el que nos reconoceríamos como mayoría en este y en muchos países para cumplir con nuestra tarea histórica, que es transformar esta sociedad en una sociedad justa, en una sociedad verdaderamente igualitaria, en una sociedad donde no hayan clases sociales y todos podamos vivir completamente en paz, tranquilos y muy laboriosos. Por nuestra parte es todo por hoy. Buenas tardes, noches, días a todos ustedes.